¿Cuál es el pecado que Dios no perdona o imperdonable? Te mostraré con detalles y ejemplo del mayor pecado que puedes cometer en vida y cómo no hacerlo. El pecado imperdonable se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora te explicaré todo, comencemos. ¿Qué significa blasfemia? Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas, es decir, palabra o expresión que ofende a Dios. Entonces a continuación veremos que la ofensa contra el Espíritu Santo es lo único que Dios no perdona. Mateo capítulo 12 versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, lo que sea que digas acerca de Jesús, Dios te lo perdonará siempre y cuando te arrepientas de todo corazón, pues su misericordia es enormemente grande y Él sabe y conoce lo duro que somos para creer las cosas celestiales. Pero si ofendes al Espíritu Santo no se te perdonará jamás. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual Moisés partió el río a la mitad, Elías hizo descender fuego del cielo, se echa fuera demonios, hace y sigue haciendo milagros constantemente en todo el mundo. El Espíritu Santo es el que mora en Jesús, en los ángeles y en todos los hijos de Dios, o sea todos los que guardan su palabra, el cual Él se lo da a quien quiere y cuando quiere. Veamos un ejemplo. Jesús le da su Espíritu Santo a los discípulos. Juan capítulo 20 versículo del 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo saber si en ti mora el Espíritu Santo? Primero es amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, seguir su palabra. Si estás lleno de amor, de verdad y misericordia, esto viene del Espíritu Santo. Debes de saber y entender que el Espíritu Santo es lo más valioso que hay en el cielo y en la tierra, pues, es el Espíritu del Dios Altísimo, es decir, Dios mismo morando en las personas y haciendo su voluntad. Cuando el Espíritu Santo habla, habla en verdad, con poder, sin engaños y viene acompañado de dones perfectos. ¿Cómo saber si alguien tiene el Espíritu Santo? Profetizará. Lucas capítulo 1 versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó. Hablarán en lenguas. Hechos capítulo 19 versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Todo el que tiene el Espíritu Santo cree en las Escrituras, o sea, la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, o sea, Dios. Otras cosas entre tantas que hace el Espíritu Santo es, hablarás lo que tienes que hablar en su debido momento. Lucas capítulo 12 versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Te habla en tu cabeza y te guía. Hechos capítulo 11 versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Te habla en tu cabeza pero no para impulsarte a hacer cosas malas. Estos son otros espíritus como el diablo y sus demonios. El Espíritu Santo te habla para hacer la obra y voluntad de Dios. ¿Se puede comprar el Espíritu Santo, o tiene un precio? Alguien ofreció dinero para comprar el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículo del 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo obtener el Espíritu Santo? Debemos tener fe, y pedirle a Dios en oraciones que nos dé su Santo Espíritu. Lucas capítulo 11 versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mi consejo es: si ves a alguien danzando, hablando en lenguas, diciendo o sanando a cualquiera en el nombre de Jesús, cuidado con lo que dices al ver estas cosas, pues no sea que caigas en blasfemias. Veamos un ejemplo de los fariseos cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12 versículo del 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pausa.
Aquí podemos ver que los fariseos no veían a Jesús como el Hijo de Dios, por lo tanto decían y se inventaban cualquier mentira acerca de Jesús con el fin de poder matarlo. Diciendo que Jesús sacaba los demonios de las personas con la autoridad de Belcebú y no con la del Dios Todopoderoso. ¿Y quién es Belcebú? Es el dios de las moscas, es decir, otro demonio más de Satanás para engañar a las personas. Pero Jesús, sabiendo quién es Belcebú, le responde. Mateo capítulo 12 versículo del 26 al 28. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Dejando claro que Satanás nunca echará fuera a Satanás. Por eso también Jesús les dice. Mateo capítulo 12 versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dejando claro que Satanás nunca echará fuera un demonio, pues si él lo hace entonces no tendría un reino. Espiritualmente hablando, hay guerra entre Dios y Satanás. Si no entiendes cosas espirituales es mejor no hablar, ya que puedes caer en condenación por tus palabras. Proverbios capítulo 28 versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Busca a Dios de todo corazón y Él te mostrará todas las cosas que quizás nunca nadie te enseñó, pero que ya están escritas. No todo lo que te llega a la cabeza lo puedes decir, de cada cosa que hables rendirás cuenta de ella el día del juicio. Mateo capítulo 12 versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Que Dios los llene de sabiduría de lo alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.